¿De verdad crees que lo que sucede en tu vida es cuestión del destino? ¿Realmente crees que tu historia está escrita en un papel y que tú eres el protagonista, pero un protagonista sin iniciativa, un protagonista que no escribe el guión, sino que alguien se lo ha dado y él solamente tiene que interpretar un papel que no es auténtico de él, no es su papel? Es un papel que alguien más piensa él que quiere que siga. Son los designios, no de él, sino supuestamente de la vida. Está destinado para hacer algo. No sabe para qué está destinado, pero está destinado para hacer algo. Y entonces él no cree que es posible. Él no cree que sus pensamientos, el objeto de su deseo, sus anhelos, no pueden ser posibles, porque él no escribió su historia, alguien más lo hizo por él. Y entonces él no cree. Y aquí entra la paradoja: ver para creer o creer para ver. ¿Tú qué piensas al respecto? Si eres de una de esas personas que tiene que ver que allí está plantado el hecho, si eres una persona que tiene que ver para realmente creer que las cosas sucedan, pues estás siendo reactivo. Estás esperando a que la vida te entregue eso que tú crees merecer, pero a lo mejor no estás haciendo nada al respecto para conseguirlo. Y entonces nunca lo vas a conseguir, porque es lógica de la vida. Si no luchas por lo que quieres, si no estás convencido de lo que quieres, si realmente no sabes qué es lo que quieres, pues nunca lo vas a obtener. Pero si en cambio eres una persona que cree, y entonces como cree en sí misma, comienza a manifestarlo. No es de la noche a la mañana que comienza a manifestarlo y él comienza a tomar conciencia de eso. Él sabe que hay un proceso detrás de todo esto. Detrás del escenario hay un proceso. Y él no quiere saltarse las reglas, pero él quiere creer. Y como él quiere creer, y hay acciones que lo soportan, entonces empieza a ver, empieza a manifestar lo que tiene dentro de sí, lo que hay en su interior. Empieza a manifestar esas semillas que regó con esmero, con paciencia, con determinación, con compromiso, con la claridad que ha venido adquiriendo a lo largo del camino, porque ha reconocido esas conductas que le dan resultados. Él sabe una cosa, él sabe que los pensamientos son poderosos. El poder mental tiene la capacidad de cambiar el mundo, su mundo exterior, pero él entiende el principio de adentro hacia afuera. Él sabe que la vida opera de esta manera. Él sabe que tiene que hacerse responsable de su vida, de lo que le está sucediendo en este momento, que no es al azar. No le está pasando porque sí. Está viviendo en una etapa, un proceso de su vida que tuvo que vivir por elección, porque siempre tenemos la capacidad de elegir. Y eso es lo más bonito de la vida. Y eso es lo que no valoramos, y eso es lo que no apreciamos. En las mañanas cada ser humano recién se levanta tendría que tener valor para agradecer que cuenta con un nuevo día, con la oportunidad para vivir un nuevo día. Y esto es un poco bajo de probabilidades, porque la gente no valora la existencia, el ahora, porque lo tiene. Sabe que es seguro, sabe que está existiendo y no lo valora. Pero esa persona que cree en sí misma, que a pesar de que cree en la voz de su conciencia, además de que cree en Dios, en ese poder divino, en esa fuerza inconmensurable que no se ve más allá de las palabras, en ese campo de energía, con esa alta frecuencia que empieza a manifestar con una rutina y unos hábitos sólidos y consistentes, los resultados que quiere. Empieza a manifestar el objeto de su deseo. De adentro hacia afuera empieza a manifestar lo que quiere vivir en su exterior, pero nunca se enfocó en eso. Es decir, él sabe que es importante conseguir dinero, él sabe que es importante las cosas materiales, él sabe que es importante vivir bien, y no solamente para él, porque él es un egoísta, pero es un buen egoísta. Él sabe que lo hace por una razón. Además de pensar en sí mismo, piensa en los demás. Y entonces de esta manera comienza a manifestar el objeto de su deseo, comienza a tener intención clara, con voluntad, de que lo que está construyendo está dejando el mundo mejor de como se lo encontró, porque empezó a creer y empezó a tener fe en sus acciones. Empezó a construir una rutina consistente y sólida, con acciones y patrones que
reconoció que le daban resultados porque lo hacían sentir bien, porque elevaba su frecuencia. Yo sé que tú también lo reconoces cuando lo haces, así como reconoces la mierda que estás haciendo cuando te sientes mal y te sientes arrepentido de eso que estás haciendo. Cuando tú empiezas a crear de adentro hacia afuera, empiezas a ser coherente con tus designios, con lo que quieres y con lo que anhelas, con la visión que has venido construyendo. Y entonces empiezas a desarrollar tus capacidades, tus recursos, tomas conciencia de esas conductas y entonces empiezas a alimentarte mejor. Empiezas a entrenar, empiezas a ser constante, empiezas a apreciar y a entender el valor de vivir el proceso sin saltarse las reglas, sin hacer trampa. Y entonces al hacer eso, como reconociste que es positivo para tu vida y para los de tu entorno, empiezas a pensar en el bienestar de todos. Ahora lo repites y lo empiezas a repetir una y otra vez. La gente subestima el poder de la repetición. Solamente un tonto desperdiciaría el hacer que cada repetición cuente, que cada día cuente. Y ahora que desarrolló sus capacidades, ahora que es un ser que ha desarrollado su potencial, entonces entró en un campo de vibración elevado. Entiende que cada día es un nuevo despertar, por lo que repite esas acciones que hacen que su frecuencia se eleve y su conciencia le hable claro. Y entonces al elevarlo, sus estándares comienzan a crecer. Ya no es un personaje cualquiera, ya salió del rebaño, ya no es uno más del montón. Ahora comenzó a creer más en sí mismo porque su autoestima subió también. Y ahora él cree, y él sabe que hay unas reglas que no se pueden saltar. Hay un proceso que tiene que vivir y que no puede ser saltado. Y es ser, primero ser, para luego hacer, y luego sí tener. La gente del común, la gente del montón siempre espera tener algo para comenzar a hacerlo y después sí convertirse en esa persona que siempre han querido. En cambio, un campeón, una campeona, un ganador, una ganadora, hacen todo lo contrario. Primero empiezan a creer, empiezan a ser esa persona que quieren ser. Y ahora como empiezan a comportarse de esa forma, ese es el hacer. Empiezan a pensar como esa persona que quieren ser. Empiezan a comportarse de esa manera, los resultados inevitablemente llegan. Y ahora es capaz de manifestar, es capaz de tener lo que anhela, lo que desea, todo lo que alguna vez deseó, es capaz de hacerlo. Porque entendió dónde debe estar el foco. De adentro hacia afuera es como sucede la mierda. De adentro hacia afuera es como sucede la magia. Nunca se enfocó en las cosas exteriores, en las cosas materiales que son importantes, pero no son la esencia del ser humano. Entonces, como lo entendió, su foco estaba puesto en el lugar adecuado, en el momento ideal, a la hora precisa, el día que tenía que hacerlo. Y como fue constante con su proceso, comenzó a conseguirlo. Y ahora reconoce todos esos patrones, entró en una espiral ascendente. Y con sus hábitos es capaz de sostenerla y de seguir creciendo. ¿Ves lo positivo de todo este asunto? Entonces, no sucede porque sí. Hay un motivo, hay una razón detrás de todo esto. Y entonces, aunque él sabe que existe ese poder divino, como quieras llamarlo, existe Dios, su conciencia que le habla, tiene mayor claridad sobre lo que hace, sobre sus acciones, elevó sus estándares y ya no se conforma con cualquier cosa. Él decidió creer en sí mismo y como cree en sí mismo, los demás empiezan a creer en él. Y ahora puede dejar el mundo mejor de como se lo encontró. Es así es como funciona esta mierda. Tienes que ser consciente de lo que estás haciendo día a día. Tienes que tener la capacidad de apreciar el momento presente, el ahora, que es una nueva oportunidad que se te presenta y no es aprovechar el tiempo. Ríndele culto al tiempo. Nunca digas que voy a hacer X o Y actividad para matar el tiempo, porque eso es un sacrilegio. Y solamente te estás dañando a ti mismo, no a los demás, a ti mismo. Entonces, de ahora en adelante, comencemos a creer, comencemos a manifestar eso que queremos. Pero para eso hay que convertirse en la persona capaz de manifestarlo una y otra vez. Que aun cuando le quiten todo lo que ha conseguido, se tiene a sí mismo, tiene su palabra, tiene sus principios, tiene su ética profesional y sigue adelante con su programa de crecimiento. Su programa de crecimiento no falla ni un día.
nunca falla. Y así es como esta persona, tarde o temprano, y se mantiene en sintonía con esa persona que siempre quiso ser. Se mantiene en sintonía con esa persona que siempre quiso ser y ahora está viviendo la vida que siempre quiso. Y las cosas materiales le llegan, porque sabe manifestarlas una y otra vez. Pero lo más importante es que nunca perdió de vista la esencia de la vida, la evolución de su ser. Y es mantener encendida la chispa interior. Y el amor brota en él todos los días, es capaz de hacer que el amor brote en él. Y con fe continúa su camino, su verdadero sendero, su sendero integral. ¡Hagámoslo, muchachos! ¡Vamos! Los quiero.